Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien en casa. Bueno, como podrán, soy el profesor de anatomía Joel Juárez Sankajima y estoy a cargo del curso de anatomía. El día de hoy vamos a realizar sobre todo el desarrollo del tema número 5 con respecto a sistema sensorial. Somos Elite Class. Vamos a comenzar con la primera parte con respecto al sistema sensorial. Bueno, vamos a ver acá las dos primeras definiciones. Recuerda, ¿qué es sensación y qué es percepción? Recuerda que la sensación viene a ser el conocimiento consciente o subconsciente a causa de un estímulo que va a ocasionar un cambio del medio interno o del medio externo, ¿no? Y la percepción viene a ser sobre todo una respuesta ante la sensación o un proceso mental ocasionado por la sensación. Vamos a poner este clásico ejemplo, ¿no? Imagínate que tú estás pasando por la calle y escuchas tu música, escuchas una música, ¿no? Vamos a poner una salsa, ¿no? Entonces, el sonido de la trompeta, las voces, solamente el reconocer el sonido, solamente viene a ser la sensación, ¿no? Ah, ya, esa es la trompeta, esta es la guitarra, esa es la voz de un cantante que yo conozco, ¿no? Ese es el conocimiento consciente o subconsciente, sensación, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de percepción, viene a ser la respuesta ante esa sensación. ¿Qué es lo que te va a ocasionar cuando escuches esa música? Te va a ocasionar alegría, te va a ocasionar euforia, excitación o tristeza, ¿no? En este caso, como tú estás escuchando la salsa, tu respuesta va a ser algarabía, alegría, euforia, ¿no? Muy bien, pasamos al siguiente punto. Tenemos acá los componentes del sistema sensorial. ¿Cuáles son los componentes que me van a formar sobre todo el recorrido del estímulo hasta la llegada del sistema nervioso? Entonces vamos a ver 4 componentes. Primero, tenemos acá al órgano sensorial. Recuerda que el órgano sensorial va a estar conformado tanto por el receptor sensorial y tenemos a la célula sensorial, ¿no? Entonces, recuerda, en este caso, como ejemplo, como podrás observar en la imagen, tenemos como órgano sensorial a la piel. En la piel, recuerda que está formado tanto por la epidermis y la dermis, tenemos muchos receptores, ¿no? Ya sea termorreceptores, mecanorreceptores, pero aquí lo que quiero enfocar sobre todo es el estímulo que va a ocasionar al entrar en contacto con un alfiler, ¿no? Entonces, ¿qué receptores van a participar para poder interpretar los estímulos en relación al dolor? Las terminaciones nerviosas libres, ¿no? Y es aquí donde las terminaciones nerviosas libres vienen a formar el segundo componente, en este caso, el denominado receptor sensorial, que va a recibir el estímulo, ¿no? Y ese estímulo, como podrás observar, va a ser transformado de energía del estímulo en energía eléctrica, ¿no? Y este estímulo va a ser conducido a través de ¿quién? A través de la vía aferente, ¿no? A través de la vía nerviosa aferente, que en este caso viene a ser la neurona sensitiva o la neurona aferente. Entonces, cuando este estímulo llega hacia el centro nervioso, que puede estar conformado tanto por la médula espinal, que viene a ser el componente para llegar hacia el órgano final, que es el cerebro, son estos 4 que me van a formar los componentes para el sistema sensorial. Muy bien, ¿cuáles son las características? Recuerda que cada receptor tiene ciertas características. Primero tenemos a la adaptación, ¿no? Tenemos a la adaptación. Recuerda que la adaptación viene a ser la primera característica del receptor sensorial. No te olvides que cada receptor, en la gran mayoría de casos, se encarga de recibir solamente un estímulo específico, ya que este receptor presenta la característica de especificidad. La especificidad. No te olvides que cada receptor es específico. Los receptores del gusto son para interpretar sabores. Los receptores para interpretar olores solamente son para interpretar olores, ¿no? En este caso vamos a plantearnos en un ejemplo en donde tú llegas a observar una rosa. La rosa prácticamente que puede participar 2 tipos de estímulos, la parte visual y la parte aromativa. Entonces tú al reconocer el olor estás utilizando receptores olfatorios. Especificidad 1. Por otro lado tenemos que mientras sigues olfateando esa rosa, el olor va a ir desapareciendo, ¿no? Significa que se acabó sobre todo las moléculas odoríferas que emana la rosa, no, sino que tu mismo olfato se adapta a esos olores, ¿no? Acá tenemos por otro lado la adaptación, ¿no? Y por otro lado tenemos acá a la transducción. No te olvides que la transducción viene a ser la transformación del estímulo, la transformación de la energía del estímulo en energía eléctrica, ¿no? Y por otro lado, ese estímulo que va a ser conducido por la vía aferente
va a llegar al centro nervioso, ¿no? Y en el centro nervioso se produce la conocida codificación, ¿no? Que viene a ser la interpretación del respectivo estímulo. Entonces, ¿qué pasa cuando tú hueles esa rosa? Ah, ya, entonces cuando tú hueles esa rosa, por lo normal, recuerda que vas a tener una respuesta o una sensación agradable, ¿no? Una sensación agradable. Muy bien, pasamos a otro punto muy importante, la clasificación. No te olvides, pregunta de examen, Chicoco. ¿Cuáles son las características del receptor? Especificidad, adaptación, transducción y codificación, ¿no? Codificación. Pasamos a otro punto muy importante, tenemos a la clasificación de los receptores. Recuerda que los receptores se dividen en tres, vamos a observar una clasificación en tres partes. Primero, tenemos según la estructura microscópica. Recuerda que todo receptor, en la gran mayoría de casos, son terminaciones nerviosas libres que van a variar según su forma, ¿no? Primero, según su estructura microscópica, tenemos a las terminaciones nerviosas libres no encapsuladas. Estas son receptores que no van a estar envueltas por una membrana de tejido conectivo, ¿no? Y que posteriormente, al recibir el estímulo, va a ser transportada por una vía aferente. Por otro lado, tenemos a las terminaciones nerviosas libres encapsuladas. Estas terminaciones nerviosas libres están cubiertas o protegidas por una estructura en forma de cápsula que está hecha de tejido conectivo, ¿no? Muy bien, recuerda que van a haber receptores encapsulados, ¿no? Tenemos a los receptores de Pacini, tenemos a los receptores de Meissner, tenemos a los receptores de Ruffini y de Krauss, ¿no? Por otro lado, tenemos a las células especializadas. Estas células especializadas se caracterizan ya que para poder desencadenar el dicho estímulo van a tener que liberar ciertas sustancias químicas, ¿no? Entonces, estas células especializadas van a hacer sinapsis con neuronas sensitivas, ¿no? Van a hacer sinapsis con neuronas sensitivas y entre ellos van a comenzar a liberar sustancias químicas, como en este caso los neurotransmisores, ¿no? Los neurotransmisores. Muy bien, pasamos a otro punto muy importante, según su localización. Recuerda que esos receptores van a encontrarse en diferentes partes del cuerpo, ¿no? Si se encuentran en la superficie corporal o cerca de ella, tenemos a los extrorreceptores, ¿no? Estos extrorreceptores se encargan de recibir estímulos del medio externo. ¿En dónde los vamos a encontrar? Cerca de la superficie corporal o en la misma superficie. Ahora, ¿cuáles son los ejemplos? Recuerda que tenemos a los 5 sentidos especiales, ¿no? Tenemos al sentido del gusto, olfato, tacto, vista. Tenemos que también estos se encargan de recibir estímulos, sobre todo en relación a la temperatura, al dolor o a la presión, ¿no? A la presión nada más, no a la presión arterial. Por otro lado, tenemos a los introrreceptores. Estos introrreceptores o interoceptores, o también llamados visceroreceptores, son estímulos que se encargan de recibir, receptores que se encargan de recibir estímulos del medio interno, ¿no? Entonces, estos visceroreceptores, como sus miembros lo mencionan, se van a encontrar en las vísceras, en los vasos sanguíneos y en el sistema nervioso central, ¿no? En el sistema nervioso central. Muy bien, entonces, ¿para qué sensaciones se van a activar estos interorreceptores? Se activan para las sensaciones como el hambre, la sed, las náuseas, o para la interpretación de la concentración de ciertos gases, o también para interpretar estímulos en relación a la presión, pero arterial, ¿no? La presión o la deformidad de la superficie lo va a realizar los extrorreceptores. En cambio, la presión arterial, no te olvides, van a ser los interorreceptores. Por otro lado, tenemos a los propioceptores. Estos propioceptores se encargan de recibir estímulos en relación al movimiento corporal y a la posición, ¿no? Entonces, ¿en dónde vamos a encontrar estos propioceptores o intrarreceptores? Los vamos a encontrar, no te olvides, en los músculos, en las articulaciones, en los tendones y en el oído interno, ¿no? En el oído interno. Muy bien. Tenemos acá, por otro lado, otra clasificación. No te olvides, tenemos según por el tipo del estímulo detectado. Según por el tipo de estímulo detectado, tenemos a los mecanorreceptores. Estos mecanorreceptores se encargan de recibir estímulos en relación a la deformidad de la superficie, ¿no? Primero vamos a tener dos clasificaciones. Tenemos a los receptores tipo 1. ¿Cómo se le recuerda que esos mecanorreceptores tipo 1 son los ya conocidos discos? Tenemos a los discos de Merkel.
tienes a los discos de Merkel. Ahí está, muy bien. Estos discos de Merkel son receptores que también se encargan de captar o recibir los estímulos en relación a la superficie, ¿no? También estos discos de Merkel se consideran interpretar estímulos en relación al tacto burdo, ¿no? El tacto burdo. Y los receptores tipo 2 son los corpúsculos, no te olvides, los corpúsculos de Ruffini, ¿no? Los corpúsculos de Ruffini. Mecanorreceptores tipo 1, pregunta de examen, no te olvides. Mecanorreceptores tipo 2, corpúsculos de Ruffini. Tipo 1, discos de Merkel, ¿no? Por otro lado tenemos a los termorreceptores. Estos termorreceptores se encargan de captar estímulos en relación al cambio de la temperatura del medio ambiente al cuerpo humano, ¿no? Vamos a ponernos los ejemplos en estos últimos meses, ¿no? Ahorita ya estamos pasando por una estación en donde el aumento de temperatura desciende, ¿no? Pero en las estaciones de verano, el medio ambiente sobre todo tiende a estar, o el mismo ambiente ocasiona que haya un aumento de temperatura en la estación de verano. ¿Y esto qué hace? Que el mismo cuerpo, al adaptarse, también influye en su cambio corporal, ¿no? Por eso que cuando hay aumento de temperatura en el cuerpo, cuando hay un aumento de temperatura en el medio externo, sobre todo el que se encarga de interpretar dicha temperatura sería los corpúsculos para el calor, no te olvides, los corpúsculos de Ruffini, no te olvides, los corpúsculos de Ruffini, ahí está, los corpúsculos de Ruffini, no te olvides. Los corpúsculos de Ruffini son los receptores que se encargan de interpretar estímulos en relación al calor. Profesor, ¿y cuáles son los receptores que se encargan de interpretar estímulos en relación a las bajas temperaturas o al frío, ¿no? Como ahorita, como en estos tiempos? Recuerda que el que se encarga de captar dichos estímulos será los corpúsculos de Krauss. Ahí está, los corpúsculos de Krauss. Muy bien. Entonces, pregunta examen. Termorreceptores, Krauss y Ruffini, ¿no? Krauss y Ruffini. Ahí está. Recuerda que esos dos también son receptores encapsulados, ¿no? Si lo comparamos con la primera clasificación, serían terminaciones nerviosas encapsuladas. Encapsuladas. Vamos con otra clasificación. Tenemos acá a los quimiorreceptores. Estos quimiorreceptores son receptores que se encargan de interpretar, sobre todo, estímulos de tipo químico, ¿no? Tenemos que, para interpretar sobre todo estos tipos de estímulos, van a hacer uso de dos sensaciones, de las 5, ¿no? El sentido del gusto y el sentido del olfato. Los ejemplos que siempre te voy a mencionar es lo siguiente, ¿no? Tu chicoco ya de aquí más tarde, a la 1, o en el almuerzo, posiblemente te traen tu plato favorito, ¿no? Vamos a ponerse en el caso de que sea tu arroz con pato, ¿no? Muy bien, entonces tú a la vista o ya cerca de la cocina, tú comienzas sobre todo a olfatear dicho olor, ¿no? Entonces ese olor que sobre todo me va a ocasionar una respuesta agradable, está sobre todo interpretando las moléculas odoríferas de dicha comida, ¿no? Sentido del olfato. Ahora, cuando te lo llevan a la mesa, muy bien, comienzas a degustar de dicha comida, entonces las moléculas químicas que se encuentran en la comida van a hacer contacto con los botones gustativos de tu lengüita, ¿no? Entonces, esos botones gustativos se van a encargar, dependiendo de la zona, se van a encargar estímulos, sobre todo de los sabores, ya sea del gusto, ya sea como el dulce, el amargo, el ácido o el salado, ¿no? Y si es delicioso por si es tu plato favorito, posiblemente esa comida tenga en sus ingredientes alta concentración de glutamato, ¿no? Y eso es lo que va a ocasionar sobre todo la activación de otro quinto sabor, ¿no? Un sabor especial, el umami, ¿no? El sabor de lo exquisito, de lo delicioso, de lo sabroso, ¿no? Pasamos con otro punto muy importante, los nociceptores. Recuerda que estos nociceptores son receptores que se encargan de captar estímulos en relación al dolor, ¿no? Si una persona, vamos a poner otro ejemplo, ¿no? Un paciente de 40 años sufre dolor a nivel de la fosa ilíaca derecha, ¿no? Entonces, en la primera semana tú ya tienes conocimiento de qué órganos se encuentran en la fosa ilíaca derecha, ¿no? Posiblemente qué órgano esté involucrado, el apéndice, ¿no? Entonces, el apéndice, a través de sus fibras nerviosas y a la activación sobre todo de ciertas sustancias químicas como la sustancia P, comienza a incrementar la sensación de dolor, ¿no? Entonces, esas fibras nerviosas que comienzan sobre todo a recibir estímulos de dicho dolor son las terminaciones nerviosas libres, la TNL, ¿no? Entonces pregunta examen, te dice Juan, estudiante de la academia sobre todo, estamos acá
en la academia élite. Te dice, sufre dolor en la fosa ilíaca derecha, en el receso. Si sufre dolor, ¿qué terminaciones? Terminaciones nerviosas libres, ¿no? Terminaciones nerviosas libres. Por otro lado, fotorreceptores. Estos fotorreceptores son receptores que se encargan de interpretar estímulos en relación a la luz. Estos fotorreceptores se encuentran ¿en dónde? Se encuentran en la retina. ¿Del qué? Del globo ocular, ¿no? Muy bien, entonces, ¿quiénes son estos fotorreceptores? Estos fotorreceptores bien se encargan de interpretar imágenes en una escala de todos los colores, de los 7 colores, o imagen muy colorida. Y también tenemos otros receptores que se encargan de interpretar imágenes, pero en una escala de blanco a negro, ¿no? ¿Quiénes son los que pueden diferenciar todos los colores? Los conos, ¿no? Y estos conos se activan mayormente en lugares donde hay bastante luz, ¿no? Con la ayuda de su pigmento llamada iodopsina. Muy bien. Aproximadamente en el globo ocular, sobre todo en la retina, la cantidad de conos varía entre 6 a 7 millones. Y tenemos por otro lado a los bastones. Estos bastones son receptores que se encargan de interpretar imágenes en una escala de blanco-gris. Ejemplo, ¿no? Ahorita yo sé que todo estás en tu casita, puedes observar imágenes muy coloridas donde hay bastante luz, ¿no? Exacto. Y por otro lado, cuando entras a tu cuarto, que sobre todo en la gran mayoría de casos de los chicocos está oscuro, está apagado, al ingresar no puedes diferenciar ciertos objetos, ¿no? Pero mientras me pasan los segundos o los minutos, tu sentido de la vista o tu sensación visual se va adaptando, ¿no? ¿Y esto qué se debe? A otra característica que viene a ser la adaptación. Entonces, para que tú puedas diferenciar, porque mientras pasan los minutos, tú vas a poder diferenciar dónde se encuentra tu cama, aunque no con el color respectivo de las sábanas o de la cama, vas a poder observar tu mesita de noche, tu escritorio, pero no en una escala real de los colores que representan ellos, sino en una escala de blanco a gris, a negro, ¿no? De una escala de blanco a negro. Muy bien. Muy bien, vamos a pasar con otros puntos muy importantes con respecto al sistema sensorial. Pero vamos a observar sobre todo las modalidades sensoriales. Recuerda que con respecto a las modalidades sensoriales, las sensaciones se pueden dividir de dos formas: en las sensaciones generales y en las sensaciones especiales. Dentro de las sensaciones generales vamos a tener a las sensaciones cutáneas. Y estas sensaciones cutáneas se dividen a su vez en sensaciones táctiles, en sensaciones térmicas y en sensaciones en relación al dolor. Ahora, con respecto a las sensaciones táctiles, recuerda que aquí tenemos a los receptores que se encargan de captar estímulos en relación al tacto, a la presión y a la vibración. Entonces, con respecto al tacto, vamos a tener dos receptores muy importantes. Los receptores de tacto fino, en este caso, los que se encargan de captar estímulos con el tacto o poder interpretar sobre todo la superficie y que ese mismo estímulo pueda ser ocasionado por ese receptor, me va a dar una interpretación más localizada, más correcta y más exacta, ¿no? A este tipo de receptor le llamamos receptores epicríticos, ¿no? Porque es más localizado y es más exacto. Con respecto al tacto fino, no te olvides que los que van a participar en dicho estímulo son los corpúsculos de Meissner. ¿No? Los corpúsculos de Meissner. Muy bien. Ahora, recuerda que los corpúsculos de Meissner, ¿dónde los vas a encontrar? Los corpúsculos de Meissner los puedes encontrar en los pulpejos de los dedos, en los labios, en la punta de la lengua, los puedes encontrar en la zona del glande y en el clítoris, ¿no? En el clítoris. Entonces, desde ahí tú te puedes percatar cómo las mujeres, sobre todo en la zona genital, presentan 10 veces más receptores de tacto fino o corpúsculo de Meissner a diferencia del varón, ¿no? Y es ahí donde tú te puedes percatar en donde la mujer presenta mayor sensibilidad en esa zona genital, ¿no? Y es ahí donde ella puede llegar o incluso demora un poco más para llegar al nivel alto de excitación, ¿no? Por otro lado tenemos al tacto burdo, o tacto tosco. Este tacto burdo, tacto tosco también estamos hablando de que aquí vamos a encontrar receptores protopáticos, que son receptores que no me van a ayudar a realizar una interpretación correcta sobre la superficie, ¿no? Es menos localizado, menos exacto, ¿no? Muy bien, con respecto al tacto burdo vamos a tener a los plexos peritraqueales. Tenemos a los plexos peritraqueales. ¿Dónde se encuentran los plexos peritraqueales? Los plexos peritraqueales se encuentran
alrededor del folículo piloso o de los pelitos, ¿no? Donde se encuentran insertados sobre todo la piel, ¿no? También tenemos contacto burdo, chicos, pero tengan cuidado con ese dato. La Pedro considera como tacto burdo al disco de Merkel, ¿no? Pero el disco de Merkel es tacto fino, chicos, ¿no? Es tacto fino. Muy bien. Por otro lado, vamos a ver a los receptores que se encargan de interpretar dichos estímulos en relación a la presión. No te olvides que estos receptores se encuentran en la parte profunda de la dermis, donde, ¿cómo se llaman dichos receptores? Recuerda que son los receptores o los corpúsculos laminares, o también llamado corpúsculos de Batter-Pasini, ¿no? Los corpúsculos de Batter-Pasini, ahí está, corpúsculos laminares o también llamados corpúsculos de Batter-Pasini. Estos corpúsculos de Batter-Pasini son dichos receptores que se encargan de interpretar estímulos en relación sobre todo a la presión. Por otro lado, tenemos a los receptores que se encargan de interpretar estímulos en relación a la intensidad de las vibraciones. Tenemos a los receptores que se encargan de interpretar estímulos de alta vibración y de baja vibración. Acuérdate de esa mnemotecnia, Pamela o Pame. ¿Quién es Pamela o Pame? Recuerda que aquí estamos hablando sobre dichos receptores que se encargan de interpretar dichos estímulos. ¿Como cuáles? Tenemos acá a los de vibración alta, están los corpúsculos de Batter-Pasini, ¿no? Los corpúsculos de Batter-Pasini. Y por otro lado tenemos a los receptores que se encargan de interpretar estímulos de baja vibración. Tenemos a los corpúsculos de Meissner, ¿no? A los corpúsculos de Meissner. Muy bien. Con respecto a los receptores que se encargan de interpretar estímulos de tipo táctil, ¿no? Por otro lado tenemos a los receptores que se encargan de captar estímulos sobre todo en los cambios de la temperatura. Primero tenemos acá las térmicas, ya lo hemos mencionado anteriormente. Tienes a los corpúsculos de Krauss en el frío y tienes a los corpúsculos de Ruffini que se encargan de interpretar estímulos en relación al calor. Frío, calor, ¿no? Nuevamente repetimos este dato, sensaciones térmicas, frío, corpúsculos de Krauss. Ahí está, corpúsculos de Krauss. Tenemos a los receptores que se encargan de interpretar estímulos en relación a la temperatura alta. Ruffini, chicos, ¿no? Ruffini. Muy bien, y ya sabes que los receptores que se encargan de interpretar estímulos en relación al dolor son los receptores, las terminaciones nerviosas libres, ¿no? Las terminaciones nerviosas libres. Entonces, tenemos acá otro dato. Otra modalidad sensorial, las sensaciones especiales. Esas sensaciones especiales son los sentidos que nosotros nos han enseñado ya incluso en el colegio, ¿no? El sentido de la vista, el sentido del olfato, el sentido del tacto, el sentido de la audición, el sentido visual, ¿no? El sentido visual. Entonces comenzamos con la primera sensación. Vamos con las sensaciones visuales. Recuerda que con respecto a las sensaciones visuales, tenemos que el órgano sensorial es el globo ocular. Este globo ocular presenta un peso aproximado de ¿cuánto? De 7 a 7.5 gramos. Localización. ¿Dónde se ubica el globo ocular? Recuerda que el globo ocular se ubica en la cavidad orbitaria, ¿no? ¿Quiénes me forman la cavidad orbitaria? 7 huesos, ¿no? 3 huesos del cráneo y 4 huesos de la cara. Esos 3 huesos del cráneo, ¿quiénes son? Son el hueso frontal, el esfenoides y el etmoides. Y los huesos de la cara lo conforman el maxilar superior, el lagrimal, el palatino y el cigomático. Ahí vamos a encontrar los 7 huesos que me van a conformar la cavidad orbitaria o también llamada órbita, ¿no? Órbita. Muy bien. Tenemos acá, recuerda que el globo ocular está conformado por 3 túnicas. Tenemos a la túnica fibrosa que está conformada por la córnea y la esclerótica. Tenemos a la túnica úvea que está conformada por el cuerpo ciliar, coroides y la iris. Acuérdate de esta mnemotecnia. Recorro el cuerpo de ¿quién? De iris, ¿no? Recorro el cuerpo de iris. ¿Para qué? Para poder sobre todo recordar quiénes me forman la túnica úvea, túnica vascular o túnica media, ¿no? Entonces, por otro lado tenemos a la túnica nerviosa. Recuerda que esta túnica nerviosa es la túnica más profunda, la túnica interna. Y solamente recuerda que la túnica nerviosa es la que nosotros conocemos como la retina, ¿no? Como la retina. Muy bien, entonces empezamos con la primera parte. Tenemos
a la córnea. Recuerda, esa es pregunta de examen clase. ¿A quién se le conoce como la ventana del ojo? Ahí está. La ventana de tus ojitos, la ventana del ojo. Ahí está. La ventana del ojo lo conforma la córnea, chicos. Característica de la córnea. Recuerda, todo eso que ves acá, ahí está. Para poder observar la morfología interna, hemos aplicado el plano parasagital, ¿no? Al aplicar el plano parasagital tengo la siguiente configuración. Ahora, no te olvides que la túnica fibrosa está conformada por la córnea, que es lo que llegas a observar, y por la esclerótica, ¿no? Córnea y esclerótica. Ahora, la córnea, características, es un lente, es el primer medio de refracción biomédicas. El primer medio de refracción, chicos. El primer medio de refracción. Ahí está. Recuerda que las estructuras refractarias son las que se encargan de regular el ingreso de luz hasta que llegue a la retina, ¿no? Entonces vamos a encontrar 4 medios de refracción. En primer lugar, tenemos a la córnea, ¿no? Tenemos a la córnea. Ahora, no te olvides que en la córnea, al ser un lente transparente, avascular y que está muy inervada, en los extremos, entre el límite de la córnea y la esclerótica, tenemos unos conductos que se encargan sobre todo de ¿qué? De drenar cierto líquido que se encuentra entre la córnea y el cristalino, ¿no? Y actúa como segundo medio de refracción. ¿De quién estamos hablando? Del humor acuoso, ¿no? Entonces el humor acuoso viene a ser el segundo medio ¿de qué? De refracción. El segundo medio de refracción, ¿no? El segundo medio de refracción. Entonces, el humor acuoso se encuentra en la porción anterior, no te olvides, en la porción anterior, ¿de quién? Del globo ocular. Ten mucho cuidado estos dos términos, porciones del globo ocular. Una es la porción anterior y otra es la porción posterior, ¿sí? La porción anterior, sobre todo, esta es la porción anterior, está conformado entre la córnea y el cristalino. Y la porción posterior está conformado por detrás del cristalino, ¿sí? Por detrás del cristalino. Ahora, ¿qué encontramos en la porción anterior? En la porción anterior encontramos el humor acuoso. En la porción posterior encontramos el humor vítreo, ¿no? El humor vítreo. Ahora, con este dato ya hemos aclarado qué son las porciones, ¿no? Pero si las cámaras se van a encontrar en la porción anterior, ¿no? En la porción anterior tenemos que la cámara anterior está entre la córnea y la iris, ¿no? Entre la córnea y la iris. La iris viene a ser el componente del globo ocular que va a separar en cámara anterior y en cámara posterior. Entonces, la cámara anterior está conformado por el límite entre la córnea e iris, y la cámara posterior está conformada, aquí puedes observar, la cámara posterior estará conformada entre la iris y el cristalino, ¿no? Aclarado con este dato, continuamos. Ya hemos hablado, córnea. Ahora, recuerda que en los extremos encontramos unos conductos que van a ayudar a drenar el líquido que me va a formar el segundo medio de refracción. ¿De qué líquido estamos hablando? Del humor acuoso. ¿Y este humor acuoso en dónde drena? Este humor acuoso drena por el conducto de Schlenk, ¿no? Entonces, el lugar en donde llega a ser donde va a llegar a drenar el humor acuoso es el conducto de Schlenk, o también llamado conducto esclerocorneal, ¿no? Es donde se va a drenar el humor acuoso, chicos. Tenemos el conducto de Schlenk, ¿no? Pasamos a otro punto muy importante. Con respecto a la túnica fibrosa, tenemos a la esclerótica, ¿no? La esclerótica me va a formar las 5 sextas partes posteriores, a diferencia de la córnea que solamente me forma y solamente va a rodear el globo ocular en la sexta parte anterior. Recuerda que la esclerótica, a diferencia de la córnea, se le va a conocer como el blanco del ojo, ¿no? Puedes observar sobre todo en tu espejo, ¿no? En tu espejo, cómo es el color, ese blanquito que observas en tu ojito, ¿no? Acá tenemos unos ejemplos. Ese blanquito que tú observas es la llamada esclerótica, ¿no? Ahora, esta esclerótica, que es una estructura rígida, opaca, va a estar envuelta por una túnica a su alrededor. Va a ser envuelta por una túnica a su alrededor. Esa túnica que tú ves recibe el nombre de la cápsula. Tenemos acá a la cápsula de Tenon. Entonces, la cápsula de Tenon va a rodear a la esclerótica propiamente dicha, ¿no? ¿Y para qué sirve esta cápsula de Tenon? Recuerda que esa cápsula de Tenon es muy importante, ya que
ahí se van a insertar los músculos que se van a encargar del movimiento del globo ocular. Estamos hablando de los músculos oculomotores, ¿no? De los músculos oculomotores. Muy bien, pasamos a otro punto, vamos con la túnica obvia. Recuerda que con respecto a la túnica obvia, vamos a ver a la coroides. La coroides viene a ser la capa que se encuentra entre la retina y la esclerótica. Es pregunta de examen. ¿Para qué sirve la coroides? No te olvides que la coroides sirve para nutrir al globo ocular, ¿no? Se encarga de la nutrición al globo ocular, ¿no? Sobre todo ¿a quién? Se encarga de nutrir al globo ocular. Muy bien, pasamos con otro punto. Tenemos al cuerpo ciliar. Este es el cuerpo ciliar. Ese es el cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar, en su estructura, vamos a encontrar dos componentes muy importantes. Tenemos a los procesos ciliares y al músculo ciliar. Los procesos ciliares se encargan de ¿qué? Se encargan de producir el humor acuoso. Los procesos ciliares se encargan de producir el humor acuoso. ¿Y quién se encarga de drenar? Los conductos de Schlenk, ¿no? Los conductos de Schlenk. Muy bien. Por otro lado tenemos que el músculo ciliar, que se encuentra en la parte, sobre todo muy cerca de la inserción, sobre todo, o del sostenimiento del cristalino. Tenemos que el humor acuoso va a estar, el músculo ciliar se encarga sobre todo de ¿qué? De la acomodación del cristalino, ¿sí? Se encarga de la acomodación del cristalino. Muy bien, pasamos por otro lado. Recuerda que el cristalino va a estar unido sobre todo al músculo ciliar a través de los ligamentos suspensorios, o también conocidos como la zónula. Tienes acá a la zónula ¿de qué? De zinc. A la zónula de zinc. Ahí está, a la zónula de zinc. Muy bien. Entonces, vamos a pasar con el siguiente punto. Tenemos al iris. Recuerda que la iris, en su parte central tenemos un disco en forma de rosquilla que viene a ser la pupila. Esa pupila me ayuda sobre todo a regular la intensidad de la luz que choca con el globo ocular, ¿sí? Más no es un medio de refracción, por si acaso, ¿no? Más no es un medio de refracción. Ahora, esa pupila, que es en la parte central, tiene una longitud normal, el diámetro normal está alrededor de los 4 milímetros, ¿no? Esta es una pupila normal, ¿no? Esta es una pupila normal. Ahora, cuando esta pupila normal, vamos a ver que este va a cambiar de diámetro dependiendo de la luz que se encuentre cerca de ella, reflejando a la misma iris, al mismo globo ocular. Por ello que cuando las personas se encuentran en lugares muy oscuros, la pupila tiende a adaptarse para poder observar muy bien la imagen, ¿no? Al adaptarse, la pupila cambia de diámetro. ¿Gracias a quién? Gracias al músculo radiado, ¿no? Al músculo radiado ciliar. Y ese músculo radiado ciliar comienza a aumentar el diámetro de la pupila, ocasionando el fenómeno denominado como midriasis, ¿no? Esa es la midriasis, ahí está, esa es la midriasis. En cambio, si las personas sobre todo están en un lugar donde hay mayor exposición de luz, como por ejemplo la playa, ¿no? El sol, esto hace que la pupila se contraiga, reduzca su diámetro. Al reducir de diámetro, vamos a observar el fenómeno denominado como miosis, ¿no? La midriasis, ¿por quién es estimulado? Por el sistema nervioso simpático, y la miosis por el sistema nervioso parasimpático, ¿no? Parasimpático. Y pasamos por otro lado, tenemos acá, por otro lado tenemos a la túnica nerviosa. La túnica nerviosa es la conocida túnica llamada retina o túnica interna. Recuerda que está conformada por 10 capas. Y estas 10 capas, como ya lo vamos a observar, una de ellas tenemos a los fotorreceptores. Ahora, ¿qué podemos hablar de la retina? Recuerda que las estructuras anatómicas en relación a la retina, tenemos que en la parte anterior, que bordea sobre todo la parte del globo ocular, recibe el nombre de ora serrata, ¿no? La ora serrata. Y por otro lado, en la parte posterior, sobre todo en este cambio, vamos a encontrar la fobia central, que viene a ser el punto de mayor agudeza central, ¿no? El mayor punto de agudeza central, y es ahí donde encontramos muchos conos. Ahora, con respecto a la capa que me van a conformar la retina, tenemos a los conos y a los bastones. Los conos, no te olvides que los conos, para interpretar imágenes de muchos colores, se van a utilizar los conos, donde hay luz adecuada, ¿no? En cambio, para interpretar imágenes en una escala de blanco a gris o de blanco a negro, tenemos que los receptores, como los bastones, van a utilizar un pigmento que recibe el nombre de rodopsina. La cantidad de bastones, recuerda que la cantidad de bastones aproximadamente va de 120 millones.
120 millones. Y la cantidad de conos aproximadamente es de 6 a 7 millones. Se dice que los conos se utilizan para la visión diurna, ¿no? Donde hay bastante luz o en el día. Y los bastones se utilizan para la visión nocturna, de noche, donde hay poca luz, ¿no? Muy bien, ese con respecto a la túnica nerviosa. Vamos a mencionar otros componentes del globo ocular como el cristalino. El cristalino es el tercer medio de refracción, es el segundo lente con mayor poder de refracción, el 30%. Recuerda que este es un lente transparente, avascular, pero de forma biconvexa, ¿no? De forma biconvexa. ¿Cómo, profesor, es la forma biconvexa? Como puedes observar, ¿no? Esa es la forma biconvexa. El cristalino tiene que ser elástico debido a que cuando se quiere enfocar una imagen a cierta distancia, el cristalino aumenta, ¿no? Si quiere distinguir una imagen o un objeto a distancia, el cristalino se alarga. Si quiere interpretar u observar sobre todo un objeto muy cerca, el cristalino se ensancha debido a que hay unas proteínas que se le llaman las cristalinas, ¿no? Ahora, cuando esas proteínas se acaban, pierde su elasticidad, ¿no? En personas mayores de 40 años. Y estaríamos hablando de patologías como cuáles, como la presbicia, ¿no? Y si hay opacidad del cristalino, chicos, ¿cómo se llama esa patología? Opacidad del cristalino. Esa persona comienza a ver sobre todo imágenes borrosas. Estaríamos hablando de la catarata, ¿no? Recuerda que la catarata es una de las patologías oculares de mayor que tiene a ocasionar ceguera, ¿no? Que tiene a ocasionar ceguera. Ten mucho cuidado, no es mismo. ¿Será lo mismo ceguera que anopsia? No. Recuerda que la ceguera, por ejemplo, una persona que sufre de miopía es ciego porque no puede observar muy bien las imágenes a distancia, ¿no? Esa es ceguera. Pero si la persona no observa nada, o sea, prácticamente no distingue ningún color, a eso se le llama anopsia, ¿no? Eso se le llama anopsia y por lo normal su causa principal es por un daño del nervio óptico, ¿no? Por un daño del nervio óptico. Entonces, tenemos acá que el cristalino viene a ser el tercer medio de refracción o el segundo lente de refracción. Entonces, ¿cómo se le llama su ausencia? ¿Cómo se le denomina su ausencia? Recuerda que la ausencia del cristalino, la ausencia del cristalino recibe el nombre de afaquia, ¿no? La afaquia. Ahí está, tienes alafaquia. Muy bien. Por otro lado, vamos con el cuarto medio de refracción, ¿no? Que ese cuarto medio de refracción, ahí está, es el humor vítreo, ¿no? El humor vítreo viene a ser el cuarto medio de refracción, chicos, ¿no? El cuarto medio de refracción hasta la llegada de la luz, ¿hacia dónde? Hacia la retina, ¿no? Hacia la retina, ¿no? Muy bien, continuamos con el siguiente punto.